Ganó Nacional 3-1 aquí en el Gran Parque Central de Montevideo, sin público del equipo tricolor por la sanción que le ha caído, ya todos sabemos y es de público conocimiento, y además sí con algunos parciales de Progreso. El contexto fundamental para entender la importancia del partido que termina ganando el equipo dirigido por Pablo Peirano. ¿Cuál era el contexto? Peñarol venía de perder ayer. ¿Cuál era el contexto? Nacional venía de perder fuerte el Clásico. ¿Cuál era el contexto? Todo lo que sucedió en esta semana en torno a la continuidad o no de Pablo Peirano. ¿Cuál es el contexto? Tener que acortar el margen en el Clausura y tratar de seguir ostentando la punta del anual. ¿Cuál es el contexto? Que un empate, una derrota, lo sacaba seguramente a Pablo Peirano de la dirección técnica del equipo tricolor. No es menor el contexto, por lo tanto no es menor que Nacional se haya quedado con el partido. Lo necesitaba para sumar tranquilidad, para ganar oxígeno, para empezar a dejar un poquito de costado y atrás lo que pasó en el campeón del siglo. Lo necesitaba para la confianza del plantel, para el relacionamiento de todo Nacional, para la tranquilidad incluso de los dirigentes y para que el hincha, bueno, vuelva a creer en el equipo. En lo frío de los resultados y en lo frío de las tablas de posiciones está lo mejor para Nacional. Digo, después de haberle ganado 3-1 a Progreso en la jornada de hoy. En el Clausura corta la distancia, en la anual sostiene y aumenta con Peñarol la diferencia, aprovecha el traspié del equipo carbonero en la jornada de ayer y ya todo lo que hablamos en cuanto a la continuidad del entrenador. Ahora, en cuanto a lo futbolístico, y bueno, en cuanto a lo futbolístico, yo creo que Nacional deja algunas cuestiones en donde claramente va a tener que mejorar. No fue un gran partido de Nacional, aunque lo gana merecidamente. Creo que incluso el 3-1 termina siendo largo por una cantidad importante de chances de gol que generó Progreso, sobre todo en el último tramo, porque en un momento se lo había empatado. Es verdad que Nacional, faltando unos 20 y pico de minutos, pone el tercer gol, saca diferencia de 2 anotaciones, y eso hizo que el propio Nacional bajara el pie del acelerador. Pero bueno, los partidos duran 90 y pico, y en esos 90 y pico, yo creo que está bien que haya ganado Nacional, pero si voy a algunas situaciones que generó Progreso en el tramo final, pudo haber sido una diferencia más corta. Defensivamente Nacional, para mí dio muchas ventajas. Defensivamente Nacional le costó acomodarse. Falló en la cobertura de la pelota, sobre todo aérea. Progreso le ganó toda la tarde-noche en el área de Nacional. Ganó Franco López, hizo un gol. Ganó Lemo y lo complicó a Mejía. Ganó Olivera y puso una situación importante. Y otras jugadas en las que también Nacional no reaccionó de la mejor forma, pero que Progreso no las terminó transformando en algo más importante. Pero de hecho Progreso también genera que en el último tramo del partido Mejía sea una de las figuras. Eso solamente a nivel defensivo. Si bien yo creo que hay un crecimiento del doble 5 de Boggio y Oliva, hay momentos en donde Nacional, si ellos dos no están activos porque el rival los opaca o porque el rival encuentra la manera de aislarlos del juego, ahí Nacional muestra carencias otra vez claras a la hora de construir fútbol, a la hora de crear situaciones, a la hora de tener, bueno, sociedades o lugares de la cancha predilectos para poder atacar. Y hoy en un momento de la primera mitad, sobre todo, esto ocurrió. Nacional no podía contar con Oliva y con Boggio y rápidamente decidía dividir la pelota. Entiendo que es una tentación llevarle la pelota a Maxi Gómez porque todo lo que le tiran, Maxi Gómez más o menos lo acomoda. Y está en un buen nivel y está fino. Y creo que para mí hoy Maxi Gómez fue la figura del encuentro. No solo por el gol, sino por todo esto que les estoy comentando. Pero Nacional tiene que encontrar otros mecanismos, otras herramientas para poder atacar, que no sean llevar un balón largo a Maximiliano Gómez para que Maximiliano Gómez le baje la pelota al de López, para que Maxi Gómez se baje a él mismo el balón, para que Maxi Gómez distribuya hacia los costados y ponga a actuar a los extremos que hoy fueron Villalba por derecha y Juan Cruz de los Santos por izquierda. Los tándem de Nacional yo hoy no los vi. Digo, para los que pensaban que la salida de Otero y el ingreso de Villalba automáticamente solucionaba todos los problemas, eso es un cuento. Eso no es real. Que Otero ya no resistía la titularidad, seguro. Que Villalba en su momento no debió perderla, también.
pero que el cambio de un solo jugador en el contexto de un equipo que no termina de funcionar no iba a cambiar todo, y no iba a cambiar todo. Y hoy Nacional, si no fuera por el peso específico de sus individualidades, de mitad de cancha para adelante, y más precisamente Diente López y Maxi Gómez, el estilo futbolístico de Nacional no mejoró. Tuvo algunos momentos, pero no fue constante. Patiño con Juan Cruz de los Santos no se ha transformado todavía en una sociedad. Hay que darles tiempo, hay que esperarlos, son dos jugadores de los nuevos. Juan Cruz de los Santos después terminó anotando un gol, pero digo, ahí todavía no hay una sociedad por izquierda. Por derecha, Ancheta Villalba, tampoco hoy. Yo creo que Villalba hizo un partido correcto, Ancheta hizo un partido correcto. Villalba tiene que dar muchísimo más de lo que dio hoy, pero bueno, recién se está encontrando nuevamente con la titularidad, pero no hubo un tándem, no hay una sociedad, no hay una búsqueda, no hay un lugar en donde Nacional elige, che, vamos por la zurda, que estamos bien, vamos por la derecha, que estamos bien. No era el único problema que salga Otero, no era lo único que entre Villalba, eso era, o eso es, mejor dicho, poner algo arriba de la mesa para desviar la mirada. El problema de Nacional hoy es mucho más profundo. Y no me olvido que Nacional, sacando el clásico, ha ganado cuanto partido se le puso en el camino por el campeonato local. Pero también hemos dicho, en infinidad de oportunidades junto a Martín, en cada uno de los análisis en el postpartido, de que muchos de esos juegos que ganó, los hacía sin convencer. Y hoy yo diría que si no fuera por el contexto tan importante y lo trascendente que era para Nacional quedarse con el partido, tampoco convence de lo futbolístico. Entonces no era para afuera el venezolano, para adentro Villalba y Nacional de repente va a ser el Barcelona. No. Un jugador no te cambia tanto la estructura. Más allá de que mereciera estar en la cancha, por lo menos desde mi punto de vista, hablo de Villalba. Ahora, lo que sí le cambia la estructura Nacional es el peso específico de dos jugadores clase A para nuestro medio, como el Diente López y como Maximiliano Gómez. Voy a la zona baja del Parque Central, voy contigo, Martín Olivera, ¿está llamando? Sí, Oscar, muchas gracias. Se está sentando y acaba de llegar el entrenador de Nacional, Pablo Peirano. Se acomodan el resto de los compañeros, así que en segundo nomás se va a abrir la conferencia de prensa del entrenador tricolor, de Pablo Peirano, luego de la victoria del conjunto nacional. Así, buenas noches, Pablo. Estamos en vivo para Carve Deportiva. Felicitaciones por la victoria. Pablo, ¿qué análisis podés hacer ahora en caliente con una victoria justa y necesaria también? Bueno, buenas noches. Como lo mencionás, un triunfo muy necesario y justo también por cómo fue el trámite del partido. Compartimos 3 goles, debemos haber hecho alguno más, generamos las situaciones, y bueno, sobre el final también ahí no podían haber convertido, pero parte del empuje del equipo rival. Así que muy conforme por todo el contexto que veníamos para enfrentar un partido como esto, y bueno, también que nos empataron durante el encuentro y tuvimos ¿cómo es? Como la valentía de enseguida ponernos en partido y que eso no nos golpee. Pablo, decías algo ya del contexto. ¿Cómo ha sido para vos y para el plantel toda esta semana, desde el sábado para acá? Una semana sin sonrisa, una semana... en realidad una semana sin sonrisa sería no era un ambiente como para estar riéndose, pero enfocado en el trabajo, ¿no? Enfocado en la tarea, como nos presentamos acá cuando conversé con ustedes, enfocado más en lo que tenemos que hacer, más allá de lo que sucedió, enfocarse en el partido, en hacer buenas sesiones de trabajo, preparar a todo el plantel, mantener lo que veníamos haciendo con todo el tema del trabajo también, así que nos alineamos por ese lado para enfrentar el partido, sabiendo que también el partido pasado también nos acompañaba para jugar este. Pablo, acá estamos en vivo para Pasión Tricolor. Se dio de hacer algunas variantes después de los malos resultados. Hoy te decidiste por jugar con 2 jugadores por banda, bien marcados. ¿Cómo viste ese desarrollo de esa variante? Bueno, en realidad Juan Cruz el partido pasado no pudo jugar por suspensión. Si no hubiéramos tenido una opción por ese lado con la
con la pierna. Villalba estaba lesionado y no venía con la parte de recuperación. Llegó muy justo al partido pasado y lo vimos mucho mejor. Así que solamente la variante por el lado derecho, no tanto por el lado izquierdo que venía jugando Juan Cruz. Felicitaciones por la victoria, Gracias. Pablo, para Radio Universal Velasco. ¿Dónde encontraste el quiebre para poder recuperar este equipo después de lo que fue la dura? Por más que lo hablaste el otro día en conferencia, pero después lo que fue el duro golpe frente a Peñarol. En el trabajo, en enfocarnos en la tarea. Todos reconocimos que no hicimos las cosas como estábamos acostumbrados. Con humildad lo reconocimos, nos duele lo que sucedió, pero no nos servía de nada quedarnos en ese momento. Lo que servía era presentarnos a trabajar, una semana seria, pero que la única manera de revertir lo que venía sucediendo, que veníamos haciendo muy bien, era confirmarlo otra vez en campo y cambiar ese aspecto. Así que enfocado en el trabajo, en las tareas, el compromiso de los muchachos, en la humildad de escuchar y reconocer y mirar para adelante. Acá en vivo para el Abdón. Pablo, ¿a vos tácticamente el partido te terminó saliendo como vos querías? A ver, de lo que habíamos estudiado al rival, nosotros siempre hacemos una reseña, tomamos referencia de sus comportamientos en ataque y en defensa, así que dentro de lo que nosotros habíamos trabajado y visto en la semana fue lo que sucedió. Me acuerdo que el torneo pasado, cuando jugamos con Progreso, venía presentando algo similar y con nosotros cambió a una línea de 5 y después lo volvió a cambiar, así que bueno, preparamos un par de escenarios posibles, pero nos enfocamos más en lo nuestro, pero siempre tomamos referencia al rival y estábamos cómodos que estábamos en el partido que nosotros habíamos trabajado. Pablo, por acá. Buenas tardes, estamos en vivo para 3-0, Manuel. Quería consultarte si lo que vimos de Oliva hoy pisando mucho más el área rival, si es algo que laburaste en la semana o si es algo que se dio más naturalmente por el juego. ¿Cómo fue la propuesta? Gracias. Bien. No, tanto Cristian como Luli como Boggio tienen la libertad de pisar las áreas. El contexto se dio como para que se soltara más Cristian y hoy le hiciera más al relevo Boggio, y a veces sucede a la inversa. Después, bueno, sobre el final, los dos con amarilla, con un 3-1, buscamos la manera de no poner en riesgo a los jugadores para tenerlo para el partido que viene, pero bueno, se alternan en ese ida y vuelta, y a veces se da que cuando está por un lado les queda más cómodo a uno y a otro partido les queda más cómodo al otro. Lo hicieron y lo hacen muy, muy bien. Pablo, estamos en vivo para Fútbol Azul y Sombra. Primero, preguntarte por Gonzalo Carneiro, si estaba lesionado para hoy, y después acerca de Rómulo Otero y de Mauricio Pereira. Otero fue titular con Peñarol y hoy no ingresó, y Mauricio Pereira ingresó con Peñarol y hoy no estuvo convocado. ¿Hay un cambio en lo deportivo en ese caso? Te quedan jugadores más para nombrar, te queda Jonathan también, te quedan también, son todos jugadores igual, ¿no? Jonathan también, Bruno también, que quedaron trabajando hoy. Hay jugadores que están esperando la oportunidad, después lo demás son todas decisiones técnicas, por un partido u otro. Hay 8 jugadores, 7 que quedaron esperando la oportunidad, como hoy ingresaron, jugadores que capaz que no estaban en la lista y ingresaron. Esto puede pasar y es algo que he hecho desde el comienzo, no es algo distinto a por un cambio o por un partido que me haya vuelto loco y empecé a revolear las cosas, ¿no? Lucas Morales, hay un momento que nunca estuvo y después apareció en partido, y así un montón de ejemplos también para esa parte. Se tienen que preparar, son profesionales y esperar la oportunidad. Pablo, por acá te pregunta Patricio para Pasión Deportiva. Quería consultarte cuáles fueron las pautas que trabajaste en la semana de lo futbolístico. No sé si, por lo menos yo noté más subida de los laterales, quizás distintas variantes a la hora de sacar la pelota del fondo. ¿Se puede saber qué se trabajó? En realidad, los circuitos que trabajamos en la parte ofensiva, con la característica que los jugadores que hoy teníamos para ingresar, en el caso de Los Santos y de Juan Cruz y de Villalba, te dan otra característica. No es que no lo hayamos hecho antes o algo, sino que bueno, cada uno tiene lo suyo. Si estaría jugando Rómulo, sería un jugador más de pausa y entrar. Si sería Mereles, sería un jugador más de pausa y ingresar con juego combinado. Y si tenés esta opción, que
partido pasado no la teníamos al 100%, utilizamos más la parte de la profundidad. Siempre los laterales se sueltan. Ha hecho gol Emiliano, ha hecho gol El Ojito, ha hecho gol Báez, así, siempre se han soltado, a veces se da un poco más en el contexto de un partido, pero la idea siempre nuestra es que los laterales acompañen el juego ofensivo. Pablo, buenas noches, estamos en vivo para Telenoche. Hoy Maxi Gómez y Nicolás López se entendieron muy bien de nuevo. ¿Es una de las sociedades más fuertes que ha podido encontrar dentro del equipo titular? Son buenos, sí, claro, son dos muy buenos jugadores que aparte del juego para conectar, se compensan muy bien, se sacrifican por el equipo también. Hoy lo vimos en la parte de los recorridos, en la presión, en el juego, se alternan uno para entrar y uno para salir. Los dos se buscan entre ellos, no miran el piso y están siempre colaborándose entre uno y otro. Así que tienen características diferentes, uno fuerte que va muchos a los espacios, Nicolás que sabe interpretar a veces para hacer una bajada para jugar y otras veces para ocupar el espacio. Así que me gustó la presentación de ellos, la actitud y bueno, dentro de todo trato de darle un contexto para que ellos con sus características se puedan desarrollar mejor, pero se brindan por completo para el equipo. Hola Pablo, buenas noches. Nahuel Casuriaga para Ovación. Te quiero consultar específicamente qué viste durante la semana en Lucas Villalba para su retorno a la titularidad y alguna reflexión puntual que puedas hacer sobre el debut de Dos Santos, una de las promesas del club. Sí, bueno, empiezo por la última, la de Agustín. Agustín de Dos Santos es un jugador que para nosotros es muy llamativo las condiciones que tiene dentro de su desarrollo. Él viene mostrando un crecimiento muy grande, no solamente con nosotros, sino también con la selección. En los entrenamientos se lo nota con un cambio notorio a Agustín que habíamos recibido al comienzo, por eso la decisión de que él esté con nosotros. Y la otra fue por Villalba. Bueno, Villalba, como todos sabían, estaba en un proceso de la lesión que se había recuperado. Llegó con lo justo para el partido pasado. Bueno, lo hemos visto con buena manera, con buen juego. Y bueno, hoy sí se notó ese Villalba que habíamos visto al comienzo, encarador, luchador con el equipo. Y bueno, es una pieza que nos da cosas que otros jugadores no tienen esa característica en la velocidad. Tenemos que seguir aprovechándolo. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra del entrenador de Nacional, Pablo Peirano. Bueno, brillante Martín, la palabra del técnico de Nacional, dando las explicaciones de, determinadas circunstancias que lo llevaron a hacer algunas modificaciones. Hoy en realidad, modificaciones una sola, modificaciones desde el punto de vista de haber tenido una decisión, una elección de cambiar jugadores, que fue el ingreso de Villalba, de lo que recién estaba hablando el entrenador, en lugar del venezolano Otero. Después las otras dos variantes hay que tomarlas con pinzas en ese sentido, porque Calione jugó, porque Millán está suspendido, y después Juan Cruz de los Santos volvió a la titularidad después de haber jugado el primer partido del torneo clausura, de no haber podido jugar el clásico, producto de haber llegado a las 5 tarjetas amarillas, y hoy retornó a la titularidad y además lo hizo con gol. En el primer partido había sido con asistencia, en este segundo partido de su cosecha fue con gol incluido. No jugó todo el partido, terminó siendo sustituido por Mereles cuando faltaban más o menos 20 minutos. La verdad que el técnico enfocó la conferencia en algunas cuestiones que ya veníamos manejando nosotros a nivel conceptual, que tiene que ver con el contexto del partido, cómo pudo trabajar en la semana, lo que significaba quedarse con los 3 puntos por encima de la forma futbolística, y en ese sentido no hay nada para discutir. Nacional necesitaba ganar y ganó, Nacional necesitaba mantener la punta del anual y la mantuvo, Nacional necesitaba acortar la diferencia en la clausura y aprovechar lo que fue el traspié de Peñarol en la jornada de ayer, y también lo hizo. Después sí quedan algunas cuestiones para analizar que tienen que ver con el funcionamiento del equipo. Desde ese punto de vista, a mí me parece que Nacional hoy vuelve a dejar varias dudas, no por la conformación del equipo, sino por el rendimiento del mismo. Defensivamente, yo creo que es un equipo que no termina de mostrar fortaleza,
que le ganaron con mucha facilidad en la pelota aérea, que el gol que convierte Progreso llega por esa vía, que otra vez tuvo que ver cómo Mejía se transformó en figura en el tramo final del juego, sacando un par de pelotas muy importantes. Está claro, me van a decir, pero para eso está el arquero, por supuesto. Pero muchas veces si la defensa está más firme, no necesita que su arquero tenga intervenciones permanentes, y la verdad que Mejía en Nacional viene siendo un arquero que sostiene resultados, que es verdad que no tuvo un buen clásico, pero eso no quita que habitualmente tiene una o dos atajadas de gol por partido. Defensivamente, ya sea en el manejo de la pelota en el primer tiempo y en la reacción para terminar evitando el juego aéreo del rival, hoy para mí fue una versión flaca del equipo de Peirano. Cuando no puede tener a Oliva y a Boggio en tramos del partido como grandes protagonistas, se siente mucho, se resiente el funcionamiento de Nacional, no tiene caminos claros para atacar que no sean recurrir a los dos argumentos que recurrió hoy, que son la pelota parada y tirarle la pelota a Maxi Gómez para que se arregle con el Diente López. Entonces, yo creo que Nacional tiene un equipo y un plantel. Recién hacía mención Peirano de algunos jugadores que habían quedado fuera del plantel de Nacional, ni siquiera convocados, y eso marca a las claras la calidad que tiene el plantel, las variantes que tiene el plantel, y bueno, y yo muchas veces cuando veo a Nacional en la cancha, no hace gala de todo eso. Insisto, todavía no veo un tándem entre Patiño y Juan Cruz de los Santos por la zurda. Obviamente que hay que esperarlo, son dos de las incorporaciones. No veo un tándem entre Ancheta y Villalba. Es cierto que Villalba hoy retoma la titularidad después de mucho tiempo, pero no son dos jugadores que hoy se hayan entendido a la perfección, ni de un lado ni del otro. Entonces, básicamente, hoy Nacional en el primer tiempo aprovechó el balón detenido para generar una buena cantidad de situaciones. De balón detenido, llegó el gol de Maxi Gómez de cabeza. De balón detenido, incomodó Boggio con un remate directo al arco para que la tape Gentiglio. De pelota quieta llegaron algunas aproximaciones más del equipo albo. En el segundo tiempo, lo mismo que en el primero. Un equipo que estaba entreverado, por lo menos hasta que consiguió el tercer gol, después bajó el pie del acelerador, y un equipo que cuando las papas queman, la pelota va para Maxi Gómez y para el Diente López. El peso específico de estas dos individualidades lo saca Nacional del apuro. Del apuro en cuanto al juego y del apuro en cuanto al resultado. La verdad que ahí sí hay que poner la lupa y ahí sí hay que meter algunos elogios importantes. Es una dupla que se conoce hace poco tiempo, sin embargo funcionan como si se conocieran hace muchos meses. Se buscan, se entienden, hay feeling futbolístico, se complementan en sus características, y si bien Maximiliano Gómez es el que habitualmente va por adentro y más desde atrás lo hace el Diente López, también en algunos tramos, y ya había pasado en el primer partido, Maxi Gómez retrocede algunos metros, se tira contra la derecha y es el que se cierra el Diente López, y también de esa manera terminan generando, bueno, falta de referencia para los defensores, también les dio para generar bastante peligro. Son dos jugadores que tocan de primera, que tocan al espacio, que buscan la profundidad cada vez que mandan un balón hacia sus compañeros. Entonces, ahí hay una yunta, ahí hay un circuito, ahí hay una sociedad que a Nacional ya le está dando, y estoy convencido de que le va a dar mucho más. Pero creo que Nacional tiene mucho más plantel que para depender casi que exclusivamente de lo que puedan hacer ellos dos. Pero bueno, insisto y termino con lo mismo que arranqué, el contexto. Y el contexto para Nacional era complicado, y el contexto para Nacional era solo ganar, como sea, solo ganar, para mantener la punta del anual, para de alguna manera aprovechar lo que le había pasado a Peñarol, pero en este caso en el marco de la tabla del clausura, y de esa manera respirar, de esa manera ganar tranquilidad, y de esa forma poder entrenar con otro semblante, para poder encarar lo que queda del año, que no es mucho para Nacional en cuanto a cantidad de partidos, de otra forma. Y bueno, eso Nacional lo consiguió. No por un fútbol atildado, no por un gran nivel colectivo, no por haber tenido una defensa férrea, pero sí por demostrar una vez más que tiene un arquero, gana partidos, y cuando no los gana, sostiene resultados, y porque tiene dos animales arriba, el Diente López y Maxi Gómez. Maxi Gómez y el Diente López, que cuando se juntan, complican a cualquiera. Que cuando se juntan y están finos, son capaces de generar de una pelota que por ahí inicialmente no parece que representa demasiado riesgo, pero cuando está en el pie de cualquiera de los dos, la verdad que automáticamente se puede transformar en la diferencia de cualquier partido. Y hoy
volvió a ocurrir esto. Nacional gana el partido, gana en tranquilidad y tendrá seguramente una semana algo más tranquilo pensando en el próximo partido, en el correspondiente a la cuarta fecha del torneo clausura. Le ponemos punto final a este postpartido desde la cabina de Carve Deportiva aquí en el Gran Parque Central de Montevideo. Ustedes se quedan un rato más con la banda, con todos los muchachos en Río Branco 1483. Nosotros nos reencontramos cuando la pelota lo disponga y obviamente a partir de